Nunca pensé que querría estrangular a un hombre de Dios en el funeral de mi esposa. Hasta que el pastor Ramírez abrió la boca. El ataúd de Sara brillaba bajo las luces frías del santuario, rodeado de flores que marchitarían más rápido que el respeto que estaba a punto de perder por el hombre detrás del púlpito. Él se acomodaba la corbata, de seda, costosa, definitivamente no comprada con el sueldo de un pastor, mientras yo permanecía en la esquina del fondo, con 3 días de viudez encima y ya planeando algo que habría horrorizado a mi difunta esposa. Pero lo que salió de su boca después me hizo entender que, a veces, incluso los hombres buenos deben hacer cosas terribles. Antes de comenzar, anunció el pastor Ramírez a las más de 70 personas reunidas, con esa voz de autoridad ensayada que alguna vez respeté. Siento la necesidad de hablar sobre algo que ha estado pesando en mi corazón. Sentí un vacío en el estómago. Algo en su tono sonaba mal. Sara Martínez fue una esposa devota y una miembro activa de esta iglesia, pero pausó, escaneando el salón con esos ojos calculadores. A veces el Señor nos llama a casa cuando quedan asuntos espirituales sin resolver. Pecados ocultos que requieren corrección. Las palabras me golpearon como un mazazo. Mis rodillas se debilitaron ligeramente mientras un murmullo recorría a la congregación. ¿Pecados ocultos? Sara había pasado sus últimos meses rezando, leyendo las Escrituras, encontrando paz en su fe, a pesar del cáncer que devoraba su cuerpo. Semanas antes de morir, había donado sus últimos ahorros al fondo médico de la iglesia. No estoy insinuando nada en particular, continuó Ramírez, con una falsa compasión goteando de su voz. Pero cuando una familia enfrenta tragedia tras tragedia, sus ojos se encontraron con los míos al otro lado del salón. Bueno, tal vez el Señor intenta llamar la atención de alguien. El silencio se apoderó del lugar, interrumpido solo por el zumbido de una lámpara defectuosa arriba. Observé a mis vecinos, personas que conocía desde hacía 15 años, removerse incómodos en sus asientos. Algunos evitaban mi mirada. Otros susurraban entre manos. La hermana de Sara, Carolina, se levantó bruscamente, con el rostro encendido de furia. «¿Cómo se atreve?», empezó a decir, pero Ramírez levantó la mano. «Por favor, no agravemos esta tragedia con enojo. Solo estoy ofreciendo orientación espiritual en este momento difícil». Fue entonces cuando algo se cristalizó en mi mente. Algo frío y metódico. Al mirar a ese hombre que acababa de profanar la memoria de mi esposa con su retorcida necesidad de poder, comprendí algo crucial. El pastor Ramírez había cometido un error fatal. Pensaba que trataba con un viudo roto, que absorbería su crueldad en silencio. No tenía idea de lo que yo había estado documentando durante los últimos 6 meses. Caminé lentamente hacia el frente del salón. Todos los ojos me seguían. Al llegar al ataúd de Sara, puse la mano sobre la madera barnizada y hablé con una voz apenas audible. Pero en ese silencio, todos escucharon cada palabra. «Tiene razón, pastor. Hay pecados ocultos en esta iglesia que necesitan corrección». Lo miré directamente, viendo cómo su sonrisa confiada empezaba a desvanecerse. Y el Señor definitivamente está intentando llamar la atención de alguien. Me di la vuelta y salí sin decir más, dejando atrás un salón lleno de preguntas, y a un pastor muy nervioso que acababa de firmar, sin saberlo, su propia sentencia espiritual. La partida había comenzado. El café en mi cocina llevaba horas frío, pero no tenía sabor de todos modos. Durante 3 semanas desde el funeral de Sara, me sentaba en la misma mesa de madera donde ella solía leer sus devocionales matutinos, mirando una carpeta manila que contenía todo lo necesario para destruir al pastor Ramírez. Todo, excepto la prueba final. La ironía no se me escapaba. Mi esposa siempre decía que tenía un don para los detalles. «Tú notas cosas que otros no ven, Julián», me susurraba cuando señalaba inconsistencias en las historias de la gente o detectaba problemas antes de que estallaran. Lo decía como un elogio. No sabía que terminaría siendo mi arma. Abrí la carpeta otra vez, pasando los dedos por meses de documentación meticulosa. Extractos bancarios que había visto por accidente, mientras ayudaba con las finanzas de la iglesia.
Fotos del Lexus nuevo de Ramírez estacionado detrás del templo después de las reuniones de la Junta. Recibos de fines de semana en hoteles de lujo que misteriosamente habían llegado a mis manos. Pero nada era suficiente. Aún no. El timbre rompió el silencio. Por la mirilla vi a Carolina, la hermana de Sara, con un refractario en las manos, los nudillos blancos de tanto apretar. «Te ves fatal», dijo apenas abrí la puerta, entrando sin pedir permiso. Sus ojos fueron directo a la carpeta sobre la mesa. «¿Qué es todo esto? Debí haberla cerrado. Debí haber inventado algo, pero la dejé ver». Observé cómo su expresión cambiaba al reconocer la firma de Ramírez en varios documentos. «Julián». Su voz bajó a un susurro. «¿Qué estás haciendo?» «Investigando». La palabra salió más cortante de lo que pretendía. Carolina dejó el refractario y tomó un extracto bancario. Su ojo de contadora captó de inmediato la misma anomalía que me heló la sangre 2 meses atrás. «Este depósito es del Fondo de Emergencias Médicas, pero está entrando a su cuenta personal». Sigue viendo. Pasó más páginas, con la respiración cada vez más agitada. Gastos de viajes atribuidos a visitas pastorales que coincidían con reservas en hoteles de lujo. Compras de equipo para la iglesia, que terminaron en la oficina privada de Ramírez. Luego encontró el documento que casi me hizo vomitar la primera vez que lo vi. Dios mío. Carolina se llevó una mano a la boca. La colecta para el tratamiento de cáncer, la de la niña de la familia Pérez. Se llevó 30,000 pesos y se compró una lancha. Completé. Una Sea Ray de 10 metros, registrada a nombre de soltera de su esposa. El silencio entre nosotros se tensó como un alambre. Carolina dejó los papeles lentamente, con las manos temblando. Sara donó todo su seguro de vida a ese fondo, dijo con la voz quebrada. Cada centavo. Quería que otras familias no pasaran por lo que ustedes vivieron. Algo oscuro y helado se instaló en mi pecho. Lo sé. ¿Y él se atrevió a hablar de pecados ocultos en su funeral? La voz de Carolina ahora temblaba de rabia. Mientras roba a familias que ven morir a sus hijos, cerré la carpeta con cuidado, con método. Eso ni siquiera es lo peor. Carolina me miró sin parpadear. ¿Qué quieres decir? Me acerqué a la ventana de la cocina y miré hacia el campanario de la iglesia, visible entre los árboles. Ramírez probablemente estaba allí, preparando su sermón dominical sobre la fe y el sacrificio, sentado en su silla de piel que costaba más que el sueldo mensual de la mayoría. Quiero decir que voy a demostrar que él sabía exactamente lo que hacía cuando nos humilló en el funeral de Sara. Me volví hacia Carolina, y lo que vio en mi rostro la hizo dar un paso atrás. Quiso desacreditarme en público antes de que pudiera exponerlo. Antes de que pudiera... Julián, ¿desde cuándo sabías todo esto? La pregunta quedó flotando en el aire como humo espeso, porque esa era la verdadera carga que yo había estado llevando, la que hacía que la muerte de Sara fuera aún más insoportable. 6 meses, dije en voz baja. Lo descubrí 6 meses antes de que muriera. El rostro de Carolina se puso pálido. ¿Lo sabías mientras ella seguía enferma? ¿Mientras ustedes apenas podían pagar su tratamiento? Asentí, sintiendo el peso de nuevo sobre mis hombros. Y decidí quedarme callado porque ella creía en él, porque exponerlo habría destruido su fe cuando más la necesitaba. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carolina se dejó caer en la silla de Sara, la misma donde mi esposa rezaba cada mañana por el ministerio de Ramírez, por la iglesia, porque Dios usara su sufrimiento para algo bueno. Entonces la dejaste morir creyendo en una mentira, susurró Carolina. La dejé morir en paz. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Pero ahora voy a asegurarme de que todos conozcan la verdad. Carolina miró de nuevo la carpeta, y luego a mí. ¿Qué necesitas? Y fue ahí cuando sonreí por primera vez en semanas, porque había estado esperando que alguien hiciera esa pregunta. Acceso al sistema principal de la iglesia, respondí. Y sé exactamente cómo conseguirlo. La oficina de la secretaria de la iglesia olía a velas de vainilla y traición.
Aún no puedo creer que estés ofreciendo tu ayuda para la auditoría financiera, dijo la señora Hernández mientras me entregaba la llave del archivador. A sus 73 años, había sido el pilar administrativo de la congregación durante más de 2 décadas, y confiaba en mí completamente. Después de todo, yo era el viudo dolido que jamás había dejado de aportar sus diezmos, ni siquiera durante la quimioterapia de Sara. Si tan solo supiera qué era lo que en realidad pensaba auditar. Es terapéutico, mentí con suavidad, acomodándome en la silla detrás del escritorio. Me da algo en qué enfocarme además de todo lo demás. El rostro de la señora Hernández se suavizó con compasión. Sara estaría tan orgullosa de ti, Julián, sirviendo a la iglesia incluso en medio de tu duelo. Tomó su bolsa y su abrigo. Regreso el lunes temprano. La contraseña de la computadora es Fe Esperanza 2019. El pastor Ramírez insistió en que fuera algo fácil de recordar. La ironía era casi poética. En cuanto su coche salió del estacionamiento, ya estaba dentro del sistema. Pero lo que encontré en los primeros 30 minutos hizo que todos mis descubrimientos anteriores parecieran propinas. El fondo de emergencias médicas no solo estaba siendo saqueado, estaba siendo drenado sistemáticamente. Durante 18 meses, Ramírez había desviado casi 3 millones de pesos mediante una red de facturas falsas y contratistas fantasmas. Dinero donado por familias que vendían sus casas para costear tratamientos oncológicos, diálisis, cirugías experimentales que el seguro no cubría. También estaba ahí la donación del seguro de vida de Sara. Todos los 800,000 pesos, entregados 3 días antes de morir, redirigidos a una cuenta etiquetada como Fondo Discrecional Pastoral. Desde ahí se había pagado la lancha de Ramírez, las cirugías estéticas de su esposa y un retiro espiritual en las Bahamas. Me temblaban las manos al imprimir todo. Pero entonces encontré una carpeta de correos titulada Atención Pastoral Confidencial, y la sangre se me volvió hielo. Ramírez no solo había estado robando dinero, había estado recolectando información. Información personal y devastadora sobre cada familia en crisis. Diagnósticos médicos, problemas económicos, crisis matrimoniales, adicciones. Todo lo compartido en confidencia durante sesiones de consejería, archivado y almacenado como munición. Y ahí, en una subcarpeta llamada apalancamiento, encontré mi propio archivo. El correo estaba fechado 6 meses atrás, justo cuando comencé a notar las irregularidades financieras. Ramírez había detallado todo: mis preguntas sobre las cuentas de la iglesia, mi acceso a los archivos del tesorero, incluso el calendario de medicamentos de Sara y las fechas exactas de sus episodios más dolorosos. La última línea hizo que la ira me nublara la vista. Julián Martínez se está volviendo problemático. El estado de salud de su esposa brinda una oportunidad para manejar su reputación si continúa investigando. Se sugiere orientación espiritual pública sobre pecados ocultos en la familia. Lo había planeado. Cada palabra humillante en el funeral de Sara había sido calculada. Mientras mi esposa agonizaba, él ya estaba diseñando su estrategia para destruir mi credibilidad si me acercaba demasiado a la verdad. Estaba tan concentrado en la pantalla que casi no escuché el sonido de la puerta trasera abriéndose. Pasos en el pasillo. Pesados. De hombre. Acercándose a la oficina. Tenía quizás 20 segundos. Mi corazón latía con fuerza mientras cerraba el programa de correos y abría la hoja de cálculo inocente que había preparado como distracción. La impresora aún estaba caliente por los documentos ahora escondidos en mi chaqueta, pero no había tiempo para apagar nada correctamente. El pastor Ramírez apareció en el umbral, sus ojos recorriendo la sala con la paranoia de un hombre que guarda demasiados secretos. «Julián, ¿qué haces aquí un sábado?» Levanté la vista con la sorpresa más convincente que pude fingir. La señora Hernández me pidió ayuda con la auditoría trimestral. Se acerca la inspección estatal. Señalé la hoja de cálculo inofensiva en la pantalla. Solo estoy revisando las categorías de gastos frente a las asignaciones presupuestarias. Ramírez se acercó, y pude oler su costoso perfume mezclado con algo más. Miedo, tal vez. Culpa. Sus ojos pasaron de la pantalla a la impresora,
luego de vuelta a mí. Eso es muy dedicado de tu parte, especialmente considerando... Dejó la frase en el aire, aludiendo a mi reciente pérdida con simpatía ensayada. Me mantiene ocupado, dije, repitiendo la mentira que ya le había dicho a la señora Hernández. Sara siempre decía que las manos ociosas son el taller del diablo. Algo se movió en el rostro de Ramírez al oír el nombre de mi esposa. Por un instante, su máscara se resquebrajó, y vi lo que había debajo. No culpa ni remordimiento, sino cálculo. Me estaba evaluando, tratando de decidir si yo era una amenaza o simplemente un tonto útil. Bueno, dijo finalmente. Solo pasé por mis notas del sermón. No trabajes hasta muy tarde. Desapareció en su oficina, y escuché cajones abriéndose y cerrándose. Pero algo no encajaba. No estaba ahí por sus notas. Me estaba vigilando. Cuando sus pasos se perdieron por el pasillo, me di cuenta de que tenía los puños cerrados tan fuerte que los nudillos se me habían puesto blancos. El hombre que arruinó los últimos momentos de mi esposa no solo era un ladrón, era un depredador que llevaba años cazando a su propia congregación. Pero ahora yo tenía algo que él no sabía que había perdido. Tenía todos los secretos que había recolectado, cada familia que había manipulado, cada estrategia que había urdido. Y mañana era domingo. Cerré la computadora y recogí mis papeles con la mente girando en 1000 direcciones. Ramírez pensaba que jugaba ajedrez contra un aficionado desconsolado. No sabía que acababa de caminar directo hacia su jaque mate. Al cerrar la oficina y caminar hacia mi coche, lo vi observándome desde la ventana. Que mire, que se pregunte qué encontré. Porque para esta misma hora la próxima semana, todos sabrían exactamente quién era en realidad el pastor Ramírez. Y sería algo bíblico. El domingo por la mañana amaneció con ese aire fresco de otoño que tanto le gustaba a Sara. Estaba sentado en mi coche frente a la iglesia desde las 7 de la mañana, 2 horas antes del servicio, observando el edificio como un depredador estudiando a su presa. En mi portafolio había 3 sobres de Manila. Uno dirigido al superintendente del distrito, otro al presidente del consejo de la iglesia, y uno marcado simplemente como para la congregación, con copias de todos los documentos, correos y pruebas que dejarían al pastor Ramírez desnudo frente a la gente que había estado desangrando durante años. Pero el tiempo lo era todo. Había aprendido algo crucial sobre Ramírez con los años. Su ego era su mayor debilidad. No podía resistirse al protagonismo, especialmente cuando sentía que tenía el control. El servicio de hoy era su informe del estado de la iglesia, ese que daba cada mes. Su oportunidad para presumir sobre la salud financiera y el crecimiento espiritual mientras literalmente se paraba sobre el dinero que había robado. La ironía estaba a punto de volverse asfixiante. Mi celular vibró. Un mensaje de Carolina. Inspector estatal confirmado para las 9 de la mañana de mañana. ¿Todo listo? Escribí. A punto de estarlo. A las 8:30 vi a Ramírez estacionar en su lugar reservado, bajando de su Lexus como un rey revisando su reino. No tenía idea de que para el mediodía tendría suerte si salía esposado en lugar de en una camilla. El santuario se llenó rápidamente. 300 personas acomodándose en las bancas, saludándose con murmullos matutinos, niños inquietos con su ropa de domingo. Esta era gente buena, familias trabajadoras que diezmaban fielmente, que ofrecían su tiempo sin esperar nada a cambio, que confiaban completamente. Ramírez había convertido esa confianza en su arma. Tomé mi asiento habitual en la tercera fila, lo suficientemente cerca para ver su rostro cuando cayera el martillo. Carolina se sentó a mi lado, su bolso cargado con copias adicionales de las pruebas. Al otro lado del pasillo, vi a los Hernández, a los Pérez, a la familia Ramírez, cuyos donativos para el tratamiento de cáncer de su hija se convirtieron en el cajero automático personal del pastor. No sabían que estaban a punto de presenciar una ejecución. «Muy buenos días, familia de la iglesia», tronó Ramírez desde el púlpito, con esa calidez fingida que alguna vez me reconfortó. «Qué glorioso día nos ha dado el Señor». La congregación respondió con entusiasmo, y me sentí enfermo viendo cómo su fe genuina era manipulada. Antes de comenzar con la alabanza, continuó,
quiero compartir algunas noticias emocionantes sobre la salud financiera de nuestra iglesia. Gracias a su generosidad y a una buena administración, pasó a la primera diapositiva de su presentación con cifras completamente fabricadas. Hemos superado todas nuestras metas ministeriales este año. Aplausos llenaron el santuario. La gente sonreía, asentía, sintiéndose bien con su sacrificio económico. Ramírez pasó a la siguiente diapositiva. Una foto de niños sonrientes en el supuesto orfanato patrocinado por la iglesia en Guatemala. Un orfanato que solo existía en su imaginación y en las facturas falsas que yo había encontrado el día anterior. Sus donaciones han alimentado a niños con hambre, apoyado a familias en crisis y sembrado esperanza en lugares sin esperanza. Más aplausos. La señora Pérez se secó una lágrima, probablemente pensando en las cuentas médicas de su hija. Fue entonces cuando me puse de pie. Los aplausos se apagaron poco a poco, mientras 300 miradas se volvían hacia mí. La sonrisa confiada de Ramírez titubeó por un instante antes de regresar a su lugar. «Julián, ¿deseas compartir algo?», preguntó desde el púlpito. Caminé lentamente hacia el pasillo central, mis pasos resonando en el repentino silencio. Al llegar al frente, no subí al escenario. Me giré hacia la congregación. «Sí, tengo algo que compartir», dije, con voz firme que llenó el santuario. «Pero primero quiero hacer una pregunta». Ramírez se acercó más a su micrófono. «Julián, quizá esto sería mejor discutirlo en privado. ¿Cuántos de ustedes?», continué, ignorándolo por completo, «donaron este año al Fondo de Emergencias Médicas?» Manos comenzaron a alzarse por todo el santuario, docenas de ellas. Familias que habían dado con sacrificio, confiando en que su dinero ayudaría a otros en crisis. «¿Y cuántos de ustedes?», dije mientras sacaba documentos de mi portafolio, «quisieran saber a dónde fue realmente ese dinero?». El silencio ahora era absoluto. El rostro de Ramírez se tornó pálido, pero estaba atrapado ahí arriba, sin forma de detener lo que venía sin parecer culpable. «Julián», dijo con la voz tensa, al borde del pánico, «creo que estás atravesando un momento emocional y...». «Señora Pérez», la interrumpí, mirando directamente a la mujer cuya hija luchó contra la leucemia. «Usted donó 280,000 pesos para ayudar a otras familias con niños con cáncer. ¿Quiere ver la factura del yate del pastor Ramírez?». Un jadeo recorrió la congregación. Ramírez se aferró al micrófono. «Esto es inapropiado. Julián claramente está lidiando con su duelo y...». «Señor Hernández», continué, sacando un estado de cuenta, «los 100,000 pesos que su familia donó para el orfanato en Guatemala pagaron la cirugía estética de la esposa del pastor Ramírez». Ahora la gente se levantaba, murmurando. El ambiente cambiaba de confusión a indignación. Ramírez hacía señas desesperadas a la cabina de sonido para que apagaran mi micrófono, sin notar que no estaba usando ninguno. «Y Sara...». Mi voz se quebró apenas por un segundo. La donación del seguro de vida de mi esposa, de 800,000 pesos, hecha 3 días antes de morir para ayudar a familias como la nuestra, está en una cuenta llamada Fondo Discrecional Pastoral. Los murmullos se transformaron en gritos. Carolina se puso de pie y comenzó a repartir copias de las pruebas a los que tenía cerca. Los documentos se esparcían como incendio por el santuario. Ramírez hizo un último intento desesperado. «Por favor, no permitan que los delirios de un hombre en duelo destruyan nuestra familia espiritual». Fue entonces cuando saqué el último sobre, el que contenía sus propios correos electrónicos. «Esto no son delirios, pastor. Estas son sus propias palabras». Levanté el correo impreso. «Y todos aquí merecen saber cómo planeó humillar la memoria de mi esposa para cubrir sus crímenes». El silencio que siguió fue el sonido de la confianza muriendo. Ramírez miró a esas 300 personas cuyos rostros habían cambiado de devoción a traición. Su reino se desmoronaba en tiempo real, y ya no tenía a dónde escapar. «Mañana por la mañana», dije con voz firme, «el inspector estatal estará aquí para auditar cada cuenta, cada transacción, cada mentira sobre la cual construyó este ministerio». Me giré hacia la salida. Luego me detuve y miré hacia atrás por última vez. «El servicio ha terminado.
3 meses después, me encontraba en ese mismo santuario donde mi mundo había terminado y comenzado de nuevo. Pero ahora, todo era diferente. La investigación estatal fue rápida y fulminante. Ramírez enfrentaba 17 cargos federales, incluyendo fraude electrónico, evasión fiscal y asociación delictuosa. Le incautaron la lancha. Su casa estaba en proceso de embargo. Su esposa había solicitado el divorcio y se había mudado de regreso con su madre a Guadalajara. El hombre que construyó un imperio sobre la fe robada ahora era el recluso 47291 en el penal del condado, esperando su juicio. Pero la verdadera victoria no fue su caída, sino lo que vino después. La congregación votó para crear el Fondo Memorial Sara Martínez, dedicado a la transparencia y a la asistencia médica genuina. Cada transacción sería pública, cada beneficiario verificado, cada peso rendido con cuentas claras. La señora Hernández, ahora administradora interina, insistió en que llevara el nombre de mi esposa. Ella hubiera querido esto, me dijo entre lágrimas. Honestidad total. Nada de secretos. Hoy era el servicio de dedicación del fondo, dirigido por el pastor Martínez de la iglesia metodista vecina. Mientras miraba el santuario, ahora medio vacío, algunas familias se habían marchado, incapaces de volver a confiar en una institución religiosa. Sentí algo que no experimentaba desde hacía meses. Paz. ¿Julián? Una vocecita me sacó de mis pensamientos. La pequeña Emma Pérez, ahora en remisión, tiraba de mi saco. Mi mamá dice que tú eres la razón por la que pudimos pagar mis medicinas. Me agaché a su nivel, recordando el sueño de Sara de ver a niños como Emma crecer sanos y fuertes. La donación de tu mamá hizo eso, mi cielo. Yo solo me aseguré de que llegara al lugar correcto. Emma sonrió y corrió de regreso con sus padres, que me agradecieron con un gesto desde el otro lado del salón. La familia Hernández se acercó después, seguida por otras personas cuyas historias ayudé a exponer. Uno a uno me dieron las gracias, no por venganza, sino por la verdad. Al comenzar el servicio, sentí la presencia de Sara de una manera que no sentía desde su funeral, no de forma mística, sino en el propósito que su memoria me había entregado. Ella murió creyendo en algo puro, y yo me aseguré de que esa pureza pudiera existir de nuevo. El pastor Martínez comenzó su sermón con una lectura de Efesios. No participen en las obras estériles de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Casi sonreí ante la ironía. Ramírez había torcido las escrituras para manipular a la gente durante años. Hoy, esas mismas palabras los estaban liberando. Después del servicio, Carolina me encontró en el estacionamiento. ¿Cómo se siente?, me preguntó. Saber que conseguiste justicia para Sara. Me tomé un momento para considerar su pregunta mientras miraba de nuevo el edificio de la iglesia. La placa con el nombre de Ramírez había sido retirada del lugar de estacionamiento. Su retrato ya no estaba en el pasillo. Incluso sus iniciales habían sido borradas de la puerta de la oficina. No la trae de vuelta, dije al fin. Pero honra quién fue. Y tal vez eso sea suficiente. Carolina me abrazó con fuerza. Estaría orgullosa de ti, por cómo luchaste por la verdad sin dejar que el odio te consumiera. Mientras conducía de regreso a casa, pasé frente a la antigua casa de Ramírez. El cartel de «Se vende» se balanceaba con la brisa otoñal, y pensé en el ciclo de consecuencias que nos había traído hasta este punto. Su avaricia creó víctimas. Esas víctimas crearon un enemigo, y ese enemigo creó justicia. Pero la realización más importante llegó cuando estacioné en mi propia cochera. Por primera vez desde la muerte de Sara, ya no estaba enojado. La rabia que me había consumido durante meses se había transformado en otra cosa: propósito, claridad y una inesperada sensación de cierre. Esa noche, me senté en la misma mesa de cocina donde había planeado la caída de Ramírez y escribí una carta al consejo de la iglesia. No hablaba de finanzas ni de investigaciones, sino de avanzar, de construir algo que Sara reconocería, de crear una comunidad donde la fe y la verdad pudieran convivir sin compromisos. Al sellar el sobre, comprendí algo profundo.
Ramírez pensó que me estaba destruyendo en el funeral de Sara. En cambio, me forjó en lo que la iglesia realmente necesitaba. Alguien que no podía ser comprado, intimidado ni silenciado. El hombre que intentó enterrarme junto a mi esposa, sin saberlo, había creado a su propio sepulturero. Y la memoria de Sara viviría en cada transacción honesta, cada decisión transparente, cada momento en que la verdad venciera a la conveniencia. Ramírez había robado dinero, pero me dejó algo mucho más valioso. La certeza de que, a veces, la única forma de honrar el amor es luchar por lo que es justo, sin importar el precio. La partida había terminado. La verdad había ganado. Si esta historia te conmovió tanto como a mí al compartirla, te agradecería profundamente que le des me gusta a este video, te suscribas al canal y actives la campanita. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo estas verdades importantes sobre la fe, la justicia y el poder de defender lo correcto.